En TN23 agradecemos su preferencia y su sintonía. Ello nos compromete a servirle con noticias y programas de contenido todos los días y todo el día. Ahora iniciamos El Rostro de la Noticia. Son 30 minutos dedicados al análisis de los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. En este caso, el tema del turismo, porque todas las autoridades en todos los gobiernos nos dicen que vamos mejorando en ese tema y que cada vez atraemos a más turistas y por ende más divisas. Pero ¿cuál es la realidad durante los últimos años? ¿Lo estamos logrando como país? Bueno, son respuestas de las cuales tendremos a continuación muchas de ellas, porque nos acompaña la licenciada Violeta Hernández, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Bienvenida entonces. Gracias por la invitación. Ustedes siempre están en el constante análisis de temas como este, el turismo. ¿Qué nos puede comentar sobre los últimos estudios que se han hecho respecto a esta temática, licenciada? Bueno, el sector de turismo es un área muy apasionante para estudiar porque influyen distintos factores en su dinamismo. Entonces, cuando hablamos de turismo podemos hablar tanto del turismo internacional o receptor, como el turismo interior, que es aquel que los guatemaltecos realizamos con cierta frecuencia. Ahora bien, siempre se caracteriza que Guatemala es un país con muchos atractivos turísticos y eso se refleja en las cifras de crecimiento de ingreso de visitas internacionales. Sin embargo, los estudios lo que nos permiten es ver si realmente esas metas son algo bueno o no se están alcanzando los objetivos propuestos por el país. A ver, veamos, en 2014 las visitas internacionales crecieron en 7%, sin embargo, cuando analizamos los datos en un periodo mayor de tiempo, podemos ver de que ese crecimiento está siendo impulsado por los turistas que ingresan por la vía terrestre. Usualmente son centroamericanos y en su mayoría son salvadoreños. Entonces, podemos ver de que hay muchas estrategias de promoción del país en el extranjero, pero en realidad lo que nosotros estamos atrayendo son turistas centroamericanos que se trasladan a través de las fronteras terrestres y a veces con muchas dificultades. Es decir, venir a Guatemala a través de la vía terrestre significa enfrentar el mal estado de las carreteras, una baja señalización, asimismo inseguridad, que en algunas rutas pues, es más evidente que en otras. Y luego problemas como el del 2013, cuando el acceso que conecta El Salvador con Guatemala pues se vio dañado y tardaron 6 meses en restablecer el paso, y eso sin duda pues tiene un impacto bastante grande en el turismo centroamericano. Entonces creo que siempre nos hemos enfocado en el turismo internacional, pero hay que repensar qué es lo que está sucediendo actualmente, y actualmente tenemos un turismo muy centroamericano y muy nacional. ¿Se notó la diferencia en los indicadores cuando se conmemoró el 13 Bactum, por ejemplo? Bueno, en general el crecimiento de turistas durante ese año fue muy inercial, es decir, no hubo un crecimiento tan vigoroso como el que se ha visto a finales de la década de los 90 o durante 2004-2005, en los que sí podemos identificar estrategias muy concretas que alentaron y que motivaron a más turistas a venir a Guatemala. Sin embargo, el Bactum, pues, de lo que nosotros percibimos es de que hubo una campaña publicitaria muy tardía, ya estábamos muy próximos a que se realizara ese evento, y las campañas pues de promoción turística del INGUAT salieron con poca anticipación. Entonces creo que hay ejemplos muy buenos de otros países que han realizado una mejor labor al respecto. Por ejemplo, Ecuador, recientemente hubo un evento deportivo muy importante en Estados Unidos, que es el Super Bowl, y que iban a haber una gran cantidad de estadounidenses viendo ese evento, y entonces Ecuador introdujo un anuncio dentro de todos los comerciales, y ellos estimaban con mucha claridad qué inversión habían realizado para sacar ese anuncio y cuánto tiempo iban a necesitar para obtener el retorno de la inversión. Es decir, Ecuador
tenía muy claro de que si aumenta en 1% el número de visitantes de Estados Unidos, con ese porcentaje ya iban a recuperar la inversión que se realizó en ese anuncio. Entonces es mucho de anticipación y de claridad sobre cuánto tenemos que invertir y qué tan rápido lo vamos a recuperar. Sin embargo, aquí en Guatemala tenemos estrategias divididas tanto para el turista nacional como para el extranjero, pero usualmente no están en inglés. Entonces no hay una comprensión muy amplia o no hay un esfuerzo adicional que se tiene que realizar para que sean las personas extranjeras las que realmente lo vean, lo entiendan y que obviamente esté en su idioma nativo. Separando a los salvadoreños, que ya nos mencionó que son quienes más entran a Guatemala, ¿qué otro país es el destacado en turismo? Bueno, son principalmente todos los centroamericanos, también está México, Reino Unido, en algún momento se ha hablado de Italia y Colombia, Colombia muy influenciado por una nueva ruta que se acaba de establecer hace algunos meses con vuelos directos, y eso me lleva a hablar sobre la conectividad aérea. Digamos, se considera de que las visitas por vía aérea no necesariamente han subido porque hay una falta de conectividad aérea del país. Por ejemplo, el año pasado teníamos entre 11 y 12 aerolíneas funcionando en el país, mientras que Costa Rica ya tenía 21 aerolíneas. Entonces la disponibilidad de vuelos es muy importante. De hecho, en los estudios que así ha realizado se observa que los operadores de turismo consideran que las mejores rutas aéreas son las internas y no las regionales. Entonces ahí estamos perdiendo un espacio o una oportunidad para poder motivar a que otras personas de espacios o de lugares más lejanos vengan a Guatemala. ¿Qué tipo de turismo somos nosotros? ¿Qué ofrecemos hacia los visitantes? Creo que tradicionalmente desde hace muchos años se han manejado los mismos segmentos. Se ha promocionado mucho el segmento cultural por nuestras tradiciones, como por ejemplo ahorita que ya se aproxima Semana Santa. Eso nos distingue de muchos otros países. Sin embargo, han existido esfuerzos muy interesantes del sector privado. Recientemente la Gremial de Bodas lo que realizó fue un viaje de familiarización para que organizadores de bodas de otros países pudieran venir y ver cuáles eran los servicios que les ofrecían para organizar este tipo de eventos. Entonces es un segmento que recientemente se le ha dado un impulso y que ya hay resultados muy favorables para el país. De hecho, ya se están realizando varios de estos eventos internacionales. Ahora bien, no todos estos eventos se registran, los hoteles no siempre lo reportan, y por lo tanto en los registros internacionales Guatemala aparece dentro de las últimas posiciones como de los países que menos eventos internacionales realiza. En realidad, pues ahí sí es mucho de la responsabilidad del sector privado en reportar estos eventos internacionales para visibilizarnos en los registros internacionales y hacer realmente que Guatemala sea un destino para eventos de este tipo. En términos cuantitativos, entonces, ¿cuánto representa para Guatemala el ingreso de estas divisas? Bueno, tenemos una situación bastante complicada para saber cuál es el aporte real del sector turismo a la economía del país. Sin embargo, hay estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el cual establece que 4% del empleo total es generado por la actividad turística de manera indirecta. A eso se le agregan los empleos que se generan de manera indirecta, como por ejemplo en construcción, que se requiere para crear nuevos hoteles, en transporte, en alimentación, etcétera. Entonces, para poder conocer ese impacto indirecto, lo que se necesita hacer en Guatemala es una cuenta satélite de turismo. Eso lo que permitiría sería cuantificar mejor cuáles son los aportes del turismo a la economía guatemalteca y también darle más información a los empresarios turísticos de qué persona nos está visitando, cuánto tiempo se queda y a qué lugares se está desplazando. Digamos, si tuviéramos ese tipo de registros a nivel nacional, pues tendríamos mejor información sobre qué está sucediendo realmente en el país.
Como información complementaria, así es, ante la ausencia de esa información, lo que ha realizado son encuestas al sector privado turístico y hemos obtenido pues resultados bastante sorprendentes. De hecho, el turismo es una de las actividades que está más descentralizada a nivel nacional. Existe al menos un hotel en 217 municipios, es decir, 2/3 del territorio o de los municipios de Guatemala tienen al menos un hotel, y eso demuestra el potencial que tiene esta actividad de llegar no solamente a las principales ciudades, sino también motivar que otras regiones más alejadas en el país pues también tengan una oportunidad de ingreso, y por eso es muy importante apostarle al sector turismo. Además que pues por ejemplo, alrededor del 75% de los hoteles son de propiedad familiar. Entonces, apoyar al turismo significaría de alguna manera apoyar también al ingreso de las familias. No siempre las familias tienen la oportunidad de tener o ser emprendedores de un negocio. A veces sucede que son muchos asalariados en otras actividades económicas, pero el turismo sí tiene de alguna manera pues un impacto mucho más inmediato en el ingreso de las familias guatemaltecas. Por lo que usted ha dicho, entonces hay mucho desorden en el registro, pero ¿quién lo debe ejercer? ¿El INGUAT o el propio sector turismo? Bueno, es una colaboración tanto en el sector público y privado. Hasta hace algunos meses pues se reinstaló una oficina para ver cómo se registran las estadísticas en turismo. Creo que han existido avances importantes. Por ejemplo, antes no sabíamos cuántos guatemaltecos viajaban dentro del país. Ahora ya hay encuestas que reflejan esa situación, y por lo tanto socializar la información es lo único que falta. Es necesario darle a los empresarios turísticos más información de cuánto tiempo se quedan los guatemaltecos, por ejemplo. Algunos datos muy puntuales para ejemplificar esta situación vienen de la encuesta nacional de ingresos y gastos familiares, en la que se establece que al menos en el 20% de los hogares guatemaltecos había una persona que había salido de viaje en Guatemala, y solo el 2% de los hogares tenían un integrante que salió del país. Entonces, casi siempre los guatemaltecos que salen del país lo hacen por trabajo, y si no, pues usualmente son excursionistas, no son turistas, porque no se quedan hospedados en el lugar que visitan. Casi siempre sucede que se desplazan solo durante el día y luego regresan a su hogar, y ahí lo que sucede es que los guatemaltecos no estamos gastando tanto o no estamos dejando tanto a los lugares que nos reciben. Un ejemplo claro puede ser el puerto de San José o la Antigua durante los fines de semana, que se saturan demasiado y que, al contrario de beneficiar a estos destinos, pues al final existen problemas de basura, de tránsito, etcétera. Entonces sí creo que es necesario repensar el turismo, es necesario motivar a que las personas visiten lugares muy distintos de los que estamos acostumbrados para obtener la mejor satisfacción, digamos, de viajar. Gracias, licenciada Hernández. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este análisis completo sobre lo que está sucediendo con el turismo en Guatemala. Volvemos. ¿O sentirse bien? ¿Evita hacer ejercicio porque suele ser muy doloroso y lleva mucho tiempo? Bueno, deje esas ideas para siempre. Es hora de renovarse. Ahora usted puede quemar grasa y modelar su cuerpo con un solo movimiento, con el original Orbitrek Platinum. Con el Orbitrek Platinum, usted obtiene los beneficios cardiovasculares de 4 diferentes ejercicios en un solo movimiento, sin impactar rodillas ni articulaciones. Es como flotar en el aire. Y con un simple movimiento de muñeca, aumenta la resistencia para tonificar su cuerpo.
En solo 4 semanas habrá quemado 3.500 calorías y podría perder de 1 kilo a 1,5 kilos por semana para lograr el cuerpo que siempre deseó. Ordénelo ahora y le incluiremos el video de entrenamiento y el programa reductor completamente gratis. Adquiera su producto llamando al número en pantalla, visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o a través de nuestra página web www.grupotvoffer.com. Esta semana en Alba Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alba Cinema. En los mejores lugares del suroccidente se escucha la radio con la mejor programación musical, la mejor animación y sobre todo los mejores éxitos del cuadrante. Éxitos 107.1 a toda máquina. TN23 es el primer canal noticioso 24 horas al día en Guatemala. Porque cuando la información se produce, TN23 se la comunica. El equipo de periodistas de TN23 trasladando las noticias del momento que usted debe saber y ampliando la información para una mayor cobertura noticiosa. Pregunte a su operador de cable local en qué número tiene a TN23. TN23, todo noticias 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, en este análisis profundo hoy sobre el turismo. ¿Qué tanto estamos haciendo bien? ¿Qué cosas deberíamos mejorar? Según el análisis de Así Es, que es la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Pues hoy nos acompaña su analista, la licenciada Violeta Hernández. En cuanto a políticas públicas o políticas de Estado para promoción del turismo, ¿cómo estamos, licenciada? Bien, en cuanto a políticas que tengamos que realizar para poder impulsar más el turismo, se pueden distinguir varias. Lo bueno es que en 2012 se aprobó la Política Nacional de Turismo, a la cual se le debería dar un seguimiento más riguroso y para poder hacer que los beneficios del turismo lleguen sobre todo a las micro y pequeñas empresas que dependen de esta actividad. Creo que usualmente lo que ha sucedido es de que se enfatiza mucho en las estrategias de promoción, sin embargo no se desarrollan los destinos, o sea, a veces la infraestructura no necesariamente cumple con los requisitos mínimos que esperaría cualquier turista y por lo tanto pues influye mucho en la satisfacción que una persona se pueda llevar de Guatemala. Hay algo que recientemente empezó a implementar el INGUAT, que es una certificación que se llama sello Q, a través de la cual pues convocan a varias empresas turísticas y los capacitan en distintos temas como administración, servicio al cliente e incluso facilitan información para que ellos puedan acceder a un crédito. Luego de cumplir estas capacitaciones se espera que ellos puedan obtener una certificación que le va a garantizar al turista de que se está quedando en un lugar que cumple con ciertos requisitos mínimos. Sin embargo, todavía es un programa que no se ha expandido a todo el territorio nacional y que no ha llegado, digamos, a todos los empresarios turísticos. Sin embargo, creemos que ahí hay una oportunidad para incentivar y motivar a los empresarios a que se esfuercen por mejorar muchos de sus servicios. De hecho, sorprende que, por ejemplo, destinos como Esquipulas tienen más hoteles que Panajachel. Panajachel usualmente es conocido como un destino turístico importante, pero vemos que la demanda está por el turismo religioso en Esquipulas, pero hay más hoteles ahí que no cumplen con los requisitos mínimos de calidad y por lo tanto pues es una colaboración tanto entre el sector público y privado para desarrollar
mejores cuartos o habitaciones en los hoteles, mejor atención al cliente, y también es muy importante que los empresarios pues ya empiecen a reflejar sus servicios en línea. Usualmente, si quisiéramos atraer a más turistas internacionales, los turistas internacionales pues lo que hacen es informarse mucho por medio de la web, pero hay poca presencia de la oferta hotelera en el internet. Pues eso sin duda responde a la situación de nuestro país, pero podría hacerse un esfuerzo mayor en trasladar esa oferta para que llegue a las personas que están más lejanas de nosotros. Luego está el tema de que todo lo que requiere el turismo no necesariamente tiene que estar a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo. Es cierto que ellos deben guiar y marcar en qué camino tenemos que caminar, y pues también se necesita de la colaboración de otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura en algún momento hizo un programa de recuperación de carreteras turísticas, pero no lo continuó, y hay destinos como Semuc Champey en los que el acceso es bastante complicado. También en Petén, o por ejemplo cuando uno viene de Monterrico, son más de 40 túmulos los que un turista tiene que pasar, y es cierto que hay que promover la seguridad vial, pero también hay que pensar al turismo como una oportunidad de generar ordenamiento territorial. Es decir, esa es otra de las ventajas que tiene el turismo, porque lo que permitiría sería como ordenar nuestro crecimiento urbano bastante desordenado que tenemos al momento, y por lo tanto el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura, por ejemplo, puede contribuir a estas acciones. Luego está el Ministerio de Cultura a través de sus distintas dependencias, que no solo tiene que promover la protección del patrimonio cultural, sino que también puede crear más actividades para promover estadías más largas. Es decir, tener una oferta de eventos culturales sería muy importante para que las personas se sientan incentivadas a quedarse en el país. Y luego el otro tema de que el Ministerio de Cultura puede o debería de estar registrando cuáles son nuestros patrimonios intangibles, es decir, qué costumbres nos caracterizan a nosotros, y que por lo tanto ingresen a la lista de patrimonios intangibles de la UNESCO, porque no hay un inventario de las mismas, y entonces estamos corriendo el peligro de que se pierdan nuestras costumbres, y también que salgamos mal ranqueados dentro de los índices internacionales que miden la competitividad del turismo. De hecho, Guatemala está en una de las últimas posiciones dentro del índice de competitividad turística, que se lanzó el último en 2013, y menciona que uno de los aspectos peor evaluados son los bienes culturales. Pues obviamente este índice lo que hace es tomar un número de indicadores de otro tipo de culturas, y no necesariamente se refleja, digamos, nuestras tradiciones tan ricas, y no podemos subir en estas posiciones de este índice. Asimismo, otro de los aspectos peor evaluados es la sostenibilidad ambiental y la seguridad. Usualmente se considera que el turismo es un sector que apoya o promueve la sostenibilidad ambiental, pero esto sí requiere de esfuerzos privados muy fuertes, porque los hoteles, por ejemplo, consumen una gran cantidad de agua en lavandería. Luego está el tema de que si hay más transporte aéreo, pues se contribuye más a la contaminación, pero esto se compensa cuando nosotros tratamos de proteger nuestro ambiente en el país, digamos, que cuidar los mares, los ríos, los árboles, los bosques. Pues eso contribuiría a tener una mejor evaluación sobre este tema, pero al momento, al parecer, por este índice, los guatemaltecos nos estamos preocupando muy poco por el tema ambiental. Y luego está el tema de la seguridad, que afecta tanto a guatemaltecos como a los turistas. Usualmente empieza desde que una empresa quiere iniciar operaciones, pues tiene que invertir al menos un 10% del total de sus costos para protegerse de la delincuencia y la inseguridad. Es un costo bastante alto y que en otros países pues no existe. Y luego está de que las personas usualmente son víctimas
indirectas. Por ejemplo, los trabajadores del sector turismo, cuando se trasladan a sus lugares de trabajo, pueden sufrir ataques o algún robo, pueden ser víctimas de la delincuencia común, o cuando los turistas se trasladan de una parte a otra a través de los servicios turísticos, ¿verdad? Entonces sí es bastante fuerte este problema, y la percepción que se tiene afuera del país sobre el tema de violencia pues desmotiva a que las personas vengan aquí a Guatemala. Históricamente los directores del Instituto Guatemalteco de Turismo Linguat se han quejado precisamente de eso, de que es un instituto. Dicen que tiene que tener otra categoría. ¿Haría una diferencia el que fuera una secretaría o un ministerio, licenciado? En general, sí, haría una diferencia en el sentido de que por los recursos, o sea, siempre se justifica que se necesitan más recursos. Sin embargo, se opina o se cree que es para poder obtener más recursos sería mejor que ellos dieran claras evidencias de que están utilizando bien estos recursos, ¿verdad? Entonces, al momento hay una iniciativa de ley bastante interesante en el Congreso de la República que quiere reformar la Junta Directiva del INGUAT. Lo que se espera es de que el sector privado ya tenga sillas dentro de esta Junta Directiva y tenga una mayor influencia sobre las políticas que decide el INGUAT, de manera de que los beneficios pues sí lleguen a los empresarios también. Sin embargo, esta está pues detenida en el Congreso de la República, pero sería una muy buena oportunidad balancear esa junta directiva con personas del sector público como del sector privado, que usualmente saben o conocen las necesidades del sector. Entonces yo creo que sí es mucho más necesario de que el INGUAT pues inicie por dar muestras de que está utilizando los recursos de una manera adecuada y que se anticipe a las necesidades, porque por ejemplo el año pasado nosotros hicimos un mapeo de todos los hoteles y lo diferenciamos por dónde se ubicaban, si el lugar había sido promocionado por el INGUAT o no, y vimos de que hay un montón de regiones en las que se ha desarrollado ya un montón de hoteles, pero que no todavía son promocionados por INGUAT. Entonces sí es necesario que antes de que se desarrolle infraestructura hotelera, pues el INGUAT ya tenga, digamos, una estrategia de promoción lista para que estas personas pues puedan tener un mayor dinamismo y puedan recibir más visitantes. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales. ¿Qué deben hacer los sectores involucrados a partir de ahora? Creo que el 2015 va a ser una oportunidad para demostrar de que se le van a dar continuidad a las políticas de turismo. Esta administración gubernamental pues lo que hizo fue aprobar una política nacional en la cual se le debe dar seguimiento, ya que estamos en un año electoral, y por lo tanto pues los esfuerzos de los empresarios creo que podrían estar en tener una mayor presencia en internet, tratar de capacitar a sus trabajadores, no solo ellos, sino acudir a empresas o entidades técnicas para capacitarlos. Y así pues yo creo que son muchas cosas que puede hacer el sector público con el sector privado para mejorar la situación del país al final. Licenciada Hernández, Un gusto. Gracias por estar con nosotros y ampliarnos sobre esta temática tan importante, la visión que tiene ACIES sobre el desarrollo del turismo en Guatemala. ¿Qué más podemos hacer? Todos estamos involucrados, con ello esperamos que usted también pueda formar más ampliamente su criterio en este tema. Como siempre, agradezco su preferencia y le invito a quedarse en esta frecuencia TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.